Se nos pide evaluar la integral indefinida dada. Para integrar tendremos que realizar una sustitución en u, y esta integral es más desafiante que la mayoría. Mirando la función integrando, tenemos x al cubo por la raíz cuadrada de la cantidad x al cuadrado más 15. Normalmente, cuando realizamos una sustitución, te permitimos igualar la parte de mayor grado. Lo que significa que normalmente te dejaríamos igual x al cubo, pero en este caso esto no va a funcionar. Busquemos el diferencial u para ver por qué. El diferencial u es igual a 3x al cuadrado de x. Si dividimos ambos lados por 3, tenemos 3 du es igual a x cuadrado de x. Ahora mirando hacia atrás en la integral, noté que no tenemos x cuadrado de x. Tenemos x de x en cubos, y la x al cuadrado se une al 15 por adición debajo de la raíz cuadrada. Entonces esta sustitución en u no va a funcionar. Entonces, intentemos que u es igual a la cantidad de x al cuadrado más 15. Si dejamos que sea igual a x al cuadrado más 15, entonces el diferencial u es igual a 2x de x. Si dividimos ambos lados por 2, tenemos 2 du es igual a x de x. Ahora mirando hacia atrás en la integral, podríamos estar pensando que esto tampoco funciona porque de nuevo tenemos x cubos de x, no x de x. Pero si miramos hacia atrás en esta primera ecuación u es igual a x al cuadrado más 15, si resolvemos esto para x al cuadrado, podemos usar esta nueva ecuación y esta última ecuación para realizar la sustitución en u. Para resolver x al cuadrado, restamos 15 en ambos lados, dándonos x al cuadrado es igual a u menos 15. Así que de nuevo ahora usaremos esta primera ecuación, y esta última ecuación para realizar la sustitución de x cubos de x. Para mostrar mejor esto, reescribamos la integral dada. Escribamos esto como la integral de, escriba x al cubo como x al cuadrado y luego x de x. Escribamos la raíz cuadrada usando el exponente racional de 2. Entonces tendríamos la cantidad de x al cuadrado más 15 elevada a la mitad. Ahora mirando hacia atrás en nuestras ecuaciones. Sustituiremos u menos 15 por x al cuadrado. Sustituiremos u por la cantidad de x al cuadrado más 15, y también sustituiremos 2 du por x de x. Al realizar la sustitución, tenemos la integral de, nuevamente x al cuadrado es igual a la cantidad u menos 15. X al cuadrado más 15 es igual a u, entonces tenemos veces u al 2, y x de x es igual a 2 du. Factoricemos el 2 y tenemos el diferencial u. Siguiente paso, distribuyamos la u al 2. Recuerde que es lo mismo que usted para el primero. Esto es igual a 2 veces la integral de u al multiplicar sumamos los exponentes. 1 más 2 es 1 2 o 3 2. Tenemos u al 3 2 menos 15 u al 2 diferencial u. Ahora nos integramos con respecto a usted. Esto es igual a 2 veces, la integral de u al 3 2 es u al 3 2 más 1 es 5 2, por lo que tenemos u al 5 2 dividido por 5 2 menos 15 veces el integral de u al 2 es u. Al 2 más 1 es 3 2, u al 3 2 dividido por 3 2 y, por supuesto, más c. Ahora simplifiquemos. 2 veces la cantidad que divide por 5 2 es lo mismo que multiplicar por 2 5. Esto es 2 5 veces u para el 5 2 es realmente la cantidad de x al cuadrado más 15 para el 5 2. Y luego tenemos menos 15. Dividir por 3 2 es lo mismo que multiplicar por 2 3. Y u al 3 2 es realmente x al cuadrado más 15 elevado al 3 2 más c. Ahora distribuyamos el 2. 2 veces 2 5 es 5. Tenemos 5 veces la cantidad de x al cuadrado más 15 elevados a 5 2. Simplifiquemos antes de multiplicar aquí. Hay 3 en 3 y 5 3 en 15. Esto es 5 veces 2, que es 10. 2 veces 10 es 5. Entonces tenemos menos 5 veces la cantidad de x al cuadrado más 15 elevado a 3 2 más c. Por lo general, dejaría la antiderivada de esta forma aquí, pero también vamos a mostrar cómo factorizar esto.
Factorizando la cantidad x al cuadrado más 15 elevado a la potencia 3,2 de estos dos productos, porque esta podría ser la forma que se muestra como la antiderivada en la parte posterior de un libro o en su sistema de tareas en línea. Entonces factorizaremos la cantidad x al cuadrado más 15 elevados a 3,2 de ambos productos. Entonces, factorizando esto como el del primer producto, tenemos 5 veces la cantidad. Si factorizamos la cantidad x al cuadrado más 15 elevado a 3,2 de la cantidad x al cuadrado más 15, el 5,2, nos queda con la cantidad x al cuadrado más 15 elevado a la 2,2 o primera potencia, por lo que podemos dejar el exponente apagado. Entonces tenemos menos, si tenemos esta cantidad del segundo producto, nos queda con solo menos 5. Ahora distribuyamos el 1,5 aquí. Entonces tenemos 1,5x al cuadrado, 1,5 por 15 es 3, tenemos más 3 menos 5. Y 3 menos 5 es igual a negativo 2. Esto se simplifica a la cantidad x al cuadrado más 15 elevado a 3 2 veces la cantidad 1,5x al cuadrado menos 2 más c. Esta es otra forma de expresar la antiderivada, pero también podemos factorizar 1,5 aquí. Avancemos y demostremos eso. Si factorizamos 1,5, este factor se mantendría igual y como si factorizamos 1,5 de 1,5x al cuadrado, nos quedamos con x al cuadrado. Si factorizamos 1,5 a partir de 2, nos queda 10, por lo que tenemos menos 10, y luego más 6. Solo verificando esto, si distribuimos 1,5 en el segundo binomio, tenemos 1,5x al cuadrado menos 1,5 por 10, que es menos 2. Por lo tanto, algunas fuentes pueden dar esta forma para la antiderivada. Espero que hayas encontrado esto útil.